¿Y qué dice Charles Spearman? Que hay dos factores, el factor G, que es el factor general de inteligencia que es común a todos, y el factor S, que es el factor específico, que cada uno va desarrollando habilidades o capacidades diferentes. Tienes también la teoría multifactorial. La teoría multifactorial fue desarrollada por Thurston. ¿Y Thurston qué dice? Que existen 7 factores que desarrollan las personas. Esta va a ser la base para la teoría de inteligencia múltiple de Howard Gardner, que la desarrolla en el año 1983. Entonces, Thurston qué dice? Que tenemos la habilidad de razonamiento, la velocidad perceptual, la habilidad numérica, la capacidad de comprensión verbal, de interpretación o fluidez verbal. Esa van a encontrarse. ¿Hay otras teorías que tienen que recordar? Sí. Esta famosa teoría de Raymond Cattell, que fue el psicólogo norteamericano de prestigio del siglo pasado, dijo, ¿y de qué nos hablan? De dos tipos de inteligencia, fluida y cristalizada. La fluida depende de la estructura neurofisiológica, se desarrolla hasta la adolescencia y tiene que ver con la elaboración de conceptos o juicios. La cristalizada se basa en la experiencia, en la acumulación de vivencias, ¿ok? Y un ejemplo claro podría ser el siguiente. Por ejemplo, se malogró el automóvil y este conductor va a un taller de mecánica, pero solicita a la persona que tiene más años en el trabajo. ¿De qué tipo de inteligencia estaríamos hablando? ¿Fluida o cristalizada? Cristalizada, para pasar la experiencia. Y luego vamos a encontrar la teoría de inteligencias múltiples. ¿Quién desarrolló esta teoría? Howard Gardner. ¿Y él de qué nos habla? De que, para empezar, él cuestionó y criticó a la sociedad de su época, que se creía que las personas inteligentes son las que son buenos solo para la parte de lógica matemática y lingüística verbal. Y él decía que las personas en realidad tienen todas las inteligencias, pero hay que potencializar la que más se adecue pues a su capacidad. Y en ese momento pues habla de inteligencia lógica matemática, lingüística verbal, musical, kinestésica, espacial, intrapersonal, interpersonal y la inteligencia ecológica naturalista. Hoy en día se habla de una inteligencia transpersonal, pero eso todavía no se ha puesto en ese modo. ¿Ok? Tenemos también, ¿cuál es la base de esta teoría? Les dije, la multifactorial. Luego vamos a tener la teoría de inteligencia emocional. Esta teoría fue acuñada por los psicólogos norteamericanos Mayer y Salomon. Ellos acuñaron el concepto, pero quien la difunde fue Daniel Goleman. ¿Y qué dice? ¿Quién es inteligente? La persona que es capaz de regular y gestionar sus emociones haciendo un estudio en el sistema límbico. Por eso es que el sistema límbico, ¿cómo se le conoce? Como el cerebro emocional. Ahora, si nosotros hablamos de esta teoría de Goleman, nos habla de 5 componentes. 1, autoconocimiento. 2, autorregulación. 3, automotivación. 4, habilidades sociales. Y 5, la empatía. Y finalmente tienen la teoría de inteligencia triádica. Esta teoría que plantea es planteada por el señor Robert Sternberg. Y Sternberg dice que hay 3 tipos de inteligencia. Una es la componencial. 2, la experiencial. Y 3, la contextual. La primera es lógica analítica y tiene que ver con la investigación científica. Por ejemplo, vamos a tratar de recordar cuando los investigadores ligados al campo de la farmacología y también de la industria médica, bioquímica sobre todo, crearon lo que son las vacunas para contrarrestar el efecto del COVID. ¿Qué es? Investigación componencial. Pero si yo hablo de la originalidad, la imaginación, la creatividad, ¿qué viene a ser? Experiencia. Si yo hablo de situaciones prácticas, cotidianas, por ejemplo, yo solo tengo 5 soles para mantenerme todo el día, es una situación cotidiana. O mi pareja me dejó, ¿qué puedo hacer con mi vida? Por ejemplo, es una situación cotidiana. Tengo problemas en mi casa, situaciones cotidianas. ¿Qué inteligencia más o menos? Contextual, es práctica social. ¿Ok? Bien, esos son los elementos básicos del tema de la inteligencia. Y el otro tema que hemos mencionado, ¿cuál va a ser? El aprendizaje. Ese es el último. Un detalle. Antes, para terminar esta cosita de inteligencia. Ustedes saben de que hay las pruebas psicológicas. Obviamente se puede medir personalidad, pero estamos hablando de inteligencia, son pruebas que se orientan a ellas. Hoy en día pues, se emplea mucho la escala Wechsler. Esa es una, pero hay muchas más. ¿Qué vamos a recordar de esta parte? Lo siguiente, las propiedades, que eso sí se evalúa.
Las más conocidas son la objetividad. ¿Qué quiere decir objetividad? Que se informe tal como han sido los resultados. A veces se manipulan las pruebas, pero lo normal, lo regular debería ser que se informe tal cual son los resultados. Objetividad. Estandarización. La estandarización tiene que ver con una palabra, uniformidad. Todas las pruebas psicológicas tienen que tener características comunes, como por ejemplo, ¿a quién se va a evaluar? Si es a niños, adolescentes, adultos. ¿Qué tiempo dura la prueba? ¿Qué materiales se van a emplear? Hay un manual de calificación. Eso es estandarizar, uniformidad. Pero lo que más suele venir es la validez y la confiabilidad. La validez mide lo que debe medir. ¿Qué quiere decir mide lo que debe medir? Que si yo quiero medir en un sujeto, que es mi paciente o usuario, su inteligencia, las preguntas o reactivos de qué tienen que ser, de inteligencia. ¿Qué pasa si la prueba de inteligencia, las preguntas son de memoria? Esa prueba es inválida. ¿Y la confiabilidad con qué tiene que ver? Con la consistencia de las puntuaciones o resultados. Después de evaluar la evaluación, se obtiene una puntuación de 90, por ejemplo. Pasa un mes, 104. Pasan 2 meses, 82. Esa prueba no es confiable o fiable. Listo. Ahora sí vamos a ver lo que más suele venir de este tema del aprendizaje. ¿Qué consiste el aprendizaje? Tienen también varias teorías que lo tratan de definir. Pero hay una palabra clave en el aprendizaje. No hay aprendizaje sin experiencia y cambio de conducta. Acá hay tienen que haber. El aprendizaje es eso, experiencia y cambio de conducta. ¿Quién lo reduce a esa definición? Los conductistas. El conductismo. Por eso que ustedes van a estudiar un enfoque, el enfoque del aprendizaje como producto. Y se basa en un esquema, todo estímulo genera una respuesta. Conductismo. Tú le agregas a esa definición del aprendizaje lo siguiente: el aprendizaje también se entiende como procesamiento de información. Y cuando hablamos de procesamiento de información, ya no estamos hablando de conductismo, estamos hablando de quién? De la escuela cognitiva. El aprendizaje ya no se le ve como un producto, se le ve como un proceso. Y el esquema cambia. Estímulo, organismo, respuesta. Este estado de organismo se refiere a la actividad interna en tu cerebro. Y alguien dice, no, el aprendizaje también se lo ve como interacción. El aprendizaje se ve como influencia del medio ambiente, cómo estimula la maduración de procesos mentales. Ya aparece el otro enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El aprendizaje sociocultural. Ese es el enfoque. Es decir, como internalización. Aquí va a encontrar la figura de Levi-Vygotsky, ya lo habíamos visto. Aquí está Bradley, Ausfeld, ¿correcto? Nexner. Aquí está quién? Watson, Skinner. ¿Cuáles son las teorías más conocidas? Que eso es lo que suele venir a los exámenes. Bien, se había hablado algo. La teoría del conductismo, la teoría del condicionamiento clásico. ¿Qué cosa es condicionar? Todos hablan de condicionamiento y todos han dicho, oye, me estás condicionando, pero ¿qué es condicionamiento? El condicionamiento es un patrón de conductas, patrón es algo que se repite, es un patrón de conductas que realizan las personas ante estímulos claramente definidos. Por ejemplo, a muchos de ustedes, sus padres, para corregir sus conductas cuando eran niños, decían alguna travesurilla, ¿qué utilizaban? Castigo físico, ¿sí? La correa o una sandalia. Es decir, usted hizo una travesurilla y venía la mamá o el papá y te enseñaba la correa. ¿Qué hacías? Comenzabas a correr. ¿Cuál es el estímulo bien definido? La correa. ¿Y cuál es el patrón de conducta? Que corres y corres. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste, te ilusionaste también? ¿Qué puede ser de tu vecina, tu compañero? La veías pasar, ¿qué ocurría? Se aceleraba tu ritmo cardíaco. ¿Cuál es el estímulo? Verla pasar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el patrón que se repite? La aceleración del ritmo cardíaco. Todos hemos aprendido por condicionamiento. El condicionamiento clásico, ¿quién lo desarrolló? Ya lo hemos visto. Iván Petrovich Pavlov. ¿Y en qué se basa? En que todo estímulo genera una respuesta. Y él habla de 5 elementos: el estímulo incondicionado, que genera una respuesta incondicionada; un estímulo neutro, que no origina nada, pero luego al aparearlo con el estímulo incondicionado me trae como respuesta un estímulo condicionado, y ese estímulo condicionado me va a generar una respuesta condicional. Eso es.
Entonces, la carne es un estímulo incondicionado, el perro automáticamente ve la carne, ¿qué hace? Saliva. El estímulo neutro, ¿cuál sería? El sonido de la campana. Cuando esto se repite, ahora el perro saliva solo por la campana, ¿qué es? Estímulo condicionado. ¿Cuál es la respuesta condicionada? La saliva. Adiós a esta parte. Estímulo respuesta. Luego vas a encontrar la teoría del condicionamiento operante. ¿De quién? ¿Quién fue el autor de esta teoría? Skinner es el autor de esta teoría. ¿Ok? ¿Con qué otro nombre se le conoce esta teoría? Teoría del condicionamiento instrumental. Cambio de esquema. Estímulo antecedente, respuesta conducta, estímulo consecuente. Y el que introduce dos conceptos, ¿cuáles? El reforzamiento y el castigo. ¿Qué busca el reforzamiento? Le dije en síntesis, aumentar la probabilidad de ocurrencia de la conducta. ¿Qué busca el castigo? Disminuir o eliminar la probabilidad de ocurrencia de la conducta. El reforzador puede ser positivo como puede ser negativo. El castigo puede ser positivo como puede ser negativo. El reforzador positivo, premios, halagos, dineros, aplausos, reconocimientos. El reforzador negativo, eliminas algo que te incomoda pero aumentas una conducta. Por ejemplo, hace demasiado calor, enciendo el ventilador. Al encender el ventilador, ¿qué estoy eliminando? La sensación térmica del calor. ¿Pero qué aumenté? Encender el ventilador. Me duele la cabeza, como aspirina. ¿Cuál es la situación incómoda? El dolor de cabeza. ¿Cómo la elimino? A través de la aspirina. Por eso que todos los fármacos funcionan como reforzadores negativos. El castigo positivo es punitivo, agresivo, aversivo. Todos golpes, insultos, maltratos. Ya van 4 ciclos en inglés. ¿Qué es? Castigo positivo. Cuando los agarran a correazos, les dan bofetadas, ¿qué castigo es? Positivo. Castigo negativo, te quitan algo que te agrada. ¿No ingresaste? Voy a cortar la línea de internet. No hiciste la tarea, no vas a jugar con la tabla. ¿Qué es? Castigo negativo. Llegaste tarde al trabajo, ¿qué es? Descuento. ¿Qué vendría a ser? Castigo negativo. ¿Correcto? Bien. Otra teoría muy conocida es la teoría del aprendizaje vicario, que es también teoría del aprendizaje por observación o teoría del aprendizaje social. Autor, Albert Bandura. ¿Qué dice Bandura? Que nosotros aprendemos por modelamiento, a través de la imitación de modelos. ¿Ok? Y ahí él realiza un experimento del muñeco bobo, que se le proyecta a un grupo de niños imágenes de un adulto que está golpeando y insultando a un muñeco. Cuando los niños son también llevados directamente con el muñeco, reaccionaron de la misma manera. Ustedes no han escuchado profesor que dice, oye, chitumaye, que dices. ¿Sí o no? Esa palabra soeque que se está metiendo a la madre, pues no. ¿De quién la ha escuchado? Del adulto. Y cuando usted lo quiere corregir es poco probable que lo haga. ¿Por qué? Porque la mayoría se ríe. Entonces su cerebro que interpreta, está bien. Y por eso es más complicado y complejo que corregir una conducta que ya ha sido reforzada por esa sonrisa. Así funcionamos. Bien, tenemos la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría es desarrollada por Piero Mebrano. Y la idea central, ¿cuál es? La relación que existe entre un maestro y un estudiante o alumno. El maestro es quien guía, conduce y dirige al alumno, pero este alumno es quien construye su propio aprendizaje, por eso es que él lo descubre. Él construye su propio aprendizaje. Tenemos la teoría del aprendizaje significativo. ¿Por qué se denomina significativo? Porque es importante, relevante para la vida del sujeto. ¿Quién es el autor de esta teoría? David Ausubel. Entonces él dice, la persona siempre trae saberes previos, conocimientos previos, y va a adquirir nueva información. ¿Cómo lo vamos a integrar? Aquí hablamos de un concepto integrador. Y ya está. ¿Hay otra teoría? Sí. La teoría de la captación de relaciones, conocida también como teoría del aprendizaje por insight. ¿En qué se basa? En una palabra. Bueno, aquí el autor es Wolfgang Kohler. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Insight. El aprendizaje súbito, brusco, repentino. A veces ocurre que usted está dando examen y en ese momento no se le viene nada. A pesar que usted dice, oye, yo sí sabía este tema. Pasa el examen y te acordaste de todo. ¿Por qué será? Había un bloqueo cognitivo. Ese es el aprendizaje por insight súbito. Repentino. Él hace un experimento con chimpancés. Listo. Ahora sí vean. ¿Qué pregunta nos quedamos? Pregunta 6.3. Entonces, la inteligencia debe funcionar de acuerdo a nuestro estado del sistema límbico, cerebro emocional. ¿Qué es? Correcto, inteligencia emocional. La inteligencia, ¿por qué se caracteriza esencialmente?
Correcto, dado, solucionar los problemas. Cuando el niño ha comprendido que un juguete no deja de existir aunque no lo pueda ver, es porque se le quedó grabado. Noción de la permanencia del objeto, perfecto. Cuando Jessica explica que decir no hay rosas sin espinas significa que hay que tener mucho cuidado, es decir, que su pensamiento de ella es concreto, no lo puede entender de otra manera. ¿A qué etapa no ha llegado? A operaciones formales, correcto, no ha llegado a esa etapa. 6.7. La capacidad de una prueba para generar puntuaciones, palabra clave, puntuaciones, confiabilidad, correcto. Para todas las inteligencias son igualmente importantes. ¿Para quién? Para Gardner, correcto. Por favor, Gardner. 6.9. Manifiesta que existen inteligencias modulares independientes unas de otras. Y esta teoría fue desarrollada en 1983. Howard Gardner, teoría de inteligencia múltiple. 70. Jean Piaget divide el desarrollo intelectual en 4 etapas. El pensamiento abstracto, probabilístico, ¿en qué etapa es? Operaciones formales, correcto, muy bien. 7.1. Los cerros han sido construidos por los hombres muy fuertes. Cuando creemos que la naturaleza destruyó los bebés, artificialismo, ¿qué etapa es? Preoperacional, correcto, casa. 7.2. En este estadio el niño muestra pensamiento reversible. Operaciones concretas, perfecto. El niño ve el mundo bajo un punto de vista. Egocentrismo, dados. En el ejercicio de reflejo, las relaciones circulares primarias, secundarias, ¿en qué etapa se dan? Sensorio motor, perfecto. 7.5. En esta etapa Mario deja de explorar el mundo de los sentidos para pasar al otro. A ver, deja de explorar el mundo de los sentidos para pasar al otro. ¿Cuál es el otro? Preoperacional. Juan o Piero juega con una bolita de plastilina. Al aplastarla, él puede comprender que la cantidad no cambia. ¿Qué es? Se mantiene, conservación. Principio de conservación, ¿en qué etapa se da? Operaciones concretas. No te olvides, principio de conservación concretas. César, al jugar con un tamborcito de juguete, lo golpeará para provocar el sonido. Luego ya no golpeará el tambor, sino la mesa. Está haciendo pequeños experimentos. Esa es la reacción circular terciaria. ¿Y las reacciones circulares en dónde se dan? Sensorio motriz. La primaria, secundaria, terciaria, sensorio motriz. ¿Ok? 7.8. Uno de los tipos de inteligencia que surge de la experiencia. Palabra clave, experiencia. Cristalizada. Ya está. 7.9. Es la habilidad para pensar y razonar de manera abstracta y tiene como base la estructura neurofisiológica. Esa es la palabra clave, fluida. Perfecto. José disminuye la velocidad de su auto porque reiteradas veces fue multado por exceso de velocidad. Multa es un castigo. ¿Qué teoría plantea esto? Condicionamiento operante. Correcto. Cuando los trabajadores de metro empezaron a llegar tarde a sus labores, el jefe ordenó descontar. ¿Qué es? Castigo negativo, te quitan algo que te agrada. Correcto. 8.2. María, una madre de familia, golpeaba fuertemente con una manguera a su hijo. ¿Qué es? Castigo recontra positivo, ¿no? Eso. 8.3. Consideró que el desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y contingente entre alumno y maestro. Jerome Bronner, ¿qué es? La teoría del aprendizaje por descubrimiento. Casa. 8.4. Afirmó que el aprendizaje significa organización e integración de información en la estructura cognitiva, palabra clave, significativa, avión. Consiste en obtener una nueva conducta o aprendizaje utilizando el estímulo condicionado a. Eso es condicionamiento de orden superior. ¿Cómo se da esto? A ver, brevemente. Ustedes saben por qué había aprendido a salivar el perrito. Por el sonido de campana. Pablo no se queda contento con ello. Ahora lo que hace es mostrarle un cuadro negro y lo va a asociar. Cuadro negro suena la campana, cuadro negro suena la campana. Ahora el perrito, solo observando el cuadro negro, saliva. ¿Cuál es ahora el nuevo estímulo condicional? El cuadro negro.
Entonces, ¿quién ha pasado a ser el estímulo incondicionado? El sonido de campana. A eso se le llama condicionamiento de orden superior. Pregunta número 86. Dice: Araceli está cenando cuando de pronto exclama: ¡lo tengo! Correcto, muy bien, casa. El día que su esposo se despidió, tocaron mi última canción. Ahora, cada vez que Alejandra escucha la canción, siente deseo de llorar. Estímulo res. ¿A ustedes cuántas veces no les habrán dedicado una canción? Ya esa persona terminó con usted, pero usted justo escucha la canción de la nostalgia. Estímulo respuesta. ¿Qué teoría es? Condicionamiento clásico. Ya está. 8.8. Escuela psicológica que sostiene referente al aprendizaje, que es un cambio interno. Cambio interno. Cerebro, procesamiento. ¿Qué escuela? Cognitiva. Dado. Javier había tenido la costumbre de faltar a clase sin avisar a sus padres. Estos al enterarse lo azotaron brutalmente. Es castigo positivo. Muy bien. 90. Cada vez que hay pasacalles, Miriam se asusta mucho, pues en una ocasión, por salir corriendo, a ver, se fracturó. Ella sale, pasacalle, ¿qué hay? Estímulo res, puesta. Por lo tanto, ¿qué viene a ser? Condicionamiento clásico. 9.1. Representa un factor fundamental en el condicionamiento vicario. ¿Cuál es? La observación del modelo. Muy bien. Y la última, jóvenes, dice: María fue asaltada por un grupo de pandilleros en las inmediaciones del centro comercial Hora Azul. Ahora, cada vez que pasa por ese lugar, siente ansiedad. La pregunta es: ¿cuál es el estímulo condicionado? ¿Cuál es el estímulo condicionado? Si ustedes identifican, me están hablando de un asalto, ¿sí o no? El incondicionado es el robo. ¿Qué le produjo en ese momento? Ansiedad. El estímulo neutro, ¿cuál vendría a ser? El lugar. Que como pasa constantemente, ahora se ha convertido en el estímulo condicionado. Por eso, cada vez que pasa por ese lugar, siente ansiedad. ¿Cuál sería la respuesta? Correcto, la zona del centro comercial. Muy bien. Espero que hayan repasado y comprendido. Muchos éxitos para los que van a dar el examen. Muy bien, muy bien, muy bien.